Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová, Jehová, sea enaltecido. Jehová, Jehová, sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Jehová, Jehová, sea enaltecido. Jehová, Jehová, sea enaltecido. Jehová, Jehová, sea enaltecido. Jehová, Jehová, sea enaltecido. Hola mis hermanos, que Dios les bendiga en gran manera a los que se están conectando. Bien, estamos aquí otro viernes, ¿cierto? Vamos a tener otro devocional de la semana y agradecido con el Señor porque nos permite tener esta instancia. Así que vamos a tener un tiempo, ¿cierto?, de escuchar alabanza, de orar y sobre todo tener una reflexión de la palabra que siempre nos hace bien. Que siempre hay que corregir algo, algún pensamiento, alguna idea, alguna emoción, alguna obra. Siempre también estamos necesitados de consuelo, estamos necesitados de exhortación. Y nuestro Dios no es un Dios que nos dejó a nuestra expensas, o sea, no nos dejó solos, sino que habló, reveló su voluntad en su palabra y nos guía, ¿cierto?, por medio de su Espíritu Santo. Así que eso, mis hermanos, saludando a todos los que se están conectando, que Dios les bendiga en gran manera. Vamos a comenzar esta transmisión orando al Señor. Dios y Padre Celestial, te agradezco, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú nos has dado todas las cosas. Desde que podemos abrir nuestros ojos ya manifiestas tu misericordia, Señor. Tus misericordias se renuevan cada mañana con nosotros, Señor. Y te agradezco por eso. Te ruego, Señor, que estos instantes que vamos a estar compartiendo por este medio, Señor, por esta transmisión, este devocional, que pueda ser de mucha bendición, tanto para mi vida, Señor, como para todas aquellas personas que se conecten y los que hayan de ver esta transmisión después de que haya finalizado. Señor, tú glorifícate, tú, Dios mío, hónrate por medio de lo que va a ocurrir en estos instantes, Señor. Te ruego, Señor, que tu palabra nos traiga consuelo, que nos traiga exhortación, que nos edifique, Señor. Que podamos, Dios mío, este ratito que vamos a estar acá, poder centrarnos en ti, Señor. Que nuestras mentes y nuestros corazones estén dirigidos hacia ti y que podamos deleitarnos en el Dios de nuestra salvación. Que podamos gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor, por eso. A ti sea toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, Pastor Ubaldo. Saludos por allá a Curicó, donde se encuentra, con su esposa. Que Dios les bendiga en gran manera. Bien, mis hermanos, vamos a leer un salmo, que es como un llamado a la alabanza, ¿cierto? El Salmo 146 dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Es un salmo, ¿cierto?, que nos exhorta a alabar a nuestro Dios. Dice, cantarle salmos, dice. Le cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y eso es lo que he procurado también hacer en estas últimas transmisiones. Cantar salmos al Señor. El Señor nos ha dado un himnario, ¿cierto? Un himnario escrito con su mano, metafóricamente hablando, pero que Él inspiró a hombres. Él por medio de su Espíritu Santo inspiró a hombres, ¿cierto?, para que hablaran la verdad de su palabra, para que escribieran himnos que reflejaran su sentir. Mis hermanos, Dios nos conoce tanto nuestro ser. Dios conoce cada uno de las vivencias que nosotros tenemos, de las emociones que nosotros tenemos. Y el Señor quiere dirigirnos por medio de los salmos a eso, a sentir correctamente, a pensar correctamente, a actuar correctamente. Por lo tanto, mis hermanos, este himnario es un regalo de Dios para nosotros. Es un regalo. Y ciertamente no habría mayor provecho que poder cantar, aprender, escuchar salmos y cantar salmos. Porque Dios, de cierta manera, se une a nosotros por medio de los salmos. Dios es como si pusiese sus palabras en nuestra boca cuando cantamos los salmos. ¿Y por qué exhorta a cantar este salmo? ¿Qué nos hablaba este salmo? ¿Por qué alabar a Jehová? Porque el Señor es el soberano. Él es el que reina sobre todo. Él es el que sustenta todo. Él es el que cuida a los desprotegidos. Él es el que cuida a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, mis hermanos. Él es el que reina sobre los cielos y sobre la tierra. El que sustenta todas las cosas. Él es nuestro Dios. Alabarle, porque ¿en quién más vamos a poner confianza? ¿En quién pondremos nuestra confianza? Estamos viviendo en días en los que la gente, todos, absolutamente todos, mis hermanos, están peleándose, debatiendo unos con los otros, ¿cierto? Poniendo sus confianzas en los hombres. Pero ¿qué manda el Salmo? No, yo alabaré a Jehová, me contentaré en mi Señor, le daré la alabanza a mi Señor. ¿Por qué? Porque no confiaremos en los hombres, no confiéis en los príncipes, en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. El mundo, la vida, las circunstancias no dependen de la mano de un hombre, sea quien sea. No está en las manos de nosotros y menos de gente similar a nosotros. Jehová es quien reina y gobierna sobre todo. Él es el que da la vida y el que la quita. Por eso dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bienaventurado aquel cuyo adorador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que gocémonos, alegrémonos, pongamos toda nuestra confianza en el Señor y alabémosle a Él, mis hermanos. Que Él sea el que esté en nuestra propaganda, que a Él sea el que hablemos. Él es el ayudador, Él es el salvador, Él es el rey. No hombre sobre esta tierra. El mundo no necesita a un hombre en particular o a un partido en particular. El hombre necesita a Cristo. El hombre necesita a Jehová como rey. Necesita que el Dios Trino reine en su corazón. Él es el sustentador de todos, mis hermanos. Bien, mis queridos hermanos, vamos a escuchar otra alabanza, otro salmo. Es el Señor mi buen pastor y no me faltará. Por verdes prados con amor Él me conducirá. Junto a aguas frescas con bondad
así de paz, su mano me guiará. Y cuando el valle de dolor o muerte deba andar, no sentiré ningún temor, pues Él me guardará. Es sabio y fiel mi buen pastor, jamás me dejará. Con su callado mi Señor aliento me dará. Prepara mesa para mí ante el enemigo hostil. Unge mi cabeza y gozo da, mi copa rebosará. Hasta el final me seguirán misericordia y bien, y de mi Padre el hogar por siempre moraré. Amén. Ese fue el Salmo 23, según el Salterio escocés. Y nos habla, ¿cierto? Conocemos este salmo acerca del buen pastor, ¿no? Jehová, nuestro pastor. Por tanto, no nos falta nada. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos guía. Él es el que nos da esperanza, aun cuando estamos pasando por momentos difíciles, por valles de sombra y de muerte, cuando no hay razón alguna para confiar, cuando no hay razón alguna para tener esperanza. Él es el que nos hace caminar confiados en esos caminos. Él es el que nos cuida, mis hermanos. Y es muy precioso este salmo porque nos hace ver a nosotros como ovejas. Usted sabe cómo son las ovejas, ¿cierto? Las ovejas no son animales que sean autónomos. No son animales que sean capaces de hacer algo o poder subsistir si están solos. Las ovejas necesitan estar en un rebaño y las ovejas necesitan un pastor. Necesitan a alguien que las pastorea. Y así somos nosotros, mis hermanos. Así es el hombre. Por muchas facultades que tenga, por mucha voluntad que tengamos, mis hermanos, nosotros no tenemos las cualidades de nosotros mismos para guiar nuestra vida y ordenar nuestra vida, mis hermanos, a expensas de Dios. Dios, mis hermanos, es Dios. Dios es el que reina y es Él el que debe ocupar ese lugar en nuestros corazones. Es Él el que nos debe pastorear. Es Él el que nos pastorea. Y cuando tenemos al Señor por pastor, aun si nos faltara todo, mis hermanos, hablando de las cosas materiales, hablando incluso de aquellas cosas que nosotros pensamos que necesitamos, cuando el Señor está con nosotros y tenemos la plena conciencia de que el Señor está con nosotros, entonces nada nos falta, mis hermanos. El Salmo nos dice que porque Jehová es nuestro pastor, entonces tendremos todas las cosas. Sino que al contrario, dice que si Jehová es nuestro pastor, no necesitamos nada más. A Él lo tenemos, para Él fuimos hechos. Él es el que da buenos pastos a nuestra alma, mis hermanos. Y esas palabras nosotros podemos verlas reflejadas en el apóstol Pedro cuando dice: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él nos apacienta, mis hermanos. Él nos da buenos pastos. Él nos lleva, mis hermanos, a descansar
en lugares de delicados pastos. Él es el que pone un banquete, ¿cierto?, de delicias ante nosotros, incluso en la presencia de quienes nos angustian. El que nos da esa victoria es el Señor. Mis hermanos, acudamos a Él como nuestro pastor, porque Él es el único que puede pastorear nuestras almas. Jehová es nuestro pastor. Jehová es nuestro pastor. Vamos a escuchar otro salmo para ya pasar a lo que es la reflexión de la palabra, que se va a encontrar, ¿cierto?, en el Salmo 20. Usted abre su Biblia, ¿cierto?, a la mitad de la Biblia, y busca el Salmo 20, porque ahí va a estar la reflexión de la palabra después de que escuchemos la siguiente canción. Salmo 32, según el Salterio de Ginebra. Es grandemente bienaventurado el que de transgresiones perdonado, que bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió. Sí, feliz al que la maldad pasada por el Señor no le es imputada, y en cuyo espíritu a la verdad no se halla engaño ni hay falsedad. Mientras he callado envejecían mis huesos en mi gemir todo el día, pues día y noche tu mano pesó, en sequedad mi verdor se tornó. Mas al fin mi pecado he declarado, mi iniquidad no te he ocultado. Si dije lo confesaré a Jehová, y perdonaste tú mi gran maldad. Por esto todo santo te habrá orado, mientras que tú puedas ser encontrado. Las muchas aguas podrán desbordar, mas a tu santo no podrán llegar. Tú eres mi refugio poderoso, me guardarás y no estaré ansioso. Me rodearás y me hallo en prisión de las canciones de liberación. Yo te haré entender el camino que has de andar hasta un buen destino. Yo sobre ti mis ojos fijaré, constantemente te observaré. No seáis como caballo o jumento, ellos carecen de entendimiento. Con cabestro y freno se han de tener cerca de ti, si no, no van a ser. Muchos dolores tendrá
mas al que en el Señor espera pío. Con gran alegría al final verá que misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor Dios potente, y gozaos justos en Él solamente. Y siempre cantad con santa emoción, vosotros los de recto corazón. Amén. Un precioso salmo que nos habla acerca de este Dios que perdona, este Dios que guía, este Dios que nos restaura, que nos hace volver al camino, este Dios que nos da la victoria frente a nuestros enemigos. Mis hermanos, tenemos un Dios que ha sido amoroso, muy amoroso con nosotros. Cada vez que el Señor nos habla en su palabra, es porque el Señor nos está dando una oportunidad para que nosotros, mis hermanos, podamos volver al camino, para que nosotros podamos ser restaurados. Cuando Él habla a su pueblo, es para que su pueblo sea restaurado. Y cuando Él te habla a ti, y tú que estés detrás de esa pantalla, ¿cierto?, en esta transmisión, cuando Dios habla, es porque o Él está manifestando su misericordia, o Él está manifestando su juicio. Debemos ser sensatos, mis hermanos. Debemos ser sensatos, persona que estás escuchando. Porque lo peor que el Señor puede hacer, el más grande juicio que el Señor puede hacer, es cuando Él retiene su voz. Es cuando Él deja de hablar. Eso significa que nos deja a nuestra expensa. Eso significa que deja que nosotros vayamos por los deslizaderos, por los que estamos yendo, y que alcancemos el fin que estamos buscando. Y que no es un buen fin. Siempre que el Señor habla, Él muestra su gracia. Entonces, debemos ir ante Él, así como fue David. David entendió que pecó, comprendió que había hecho lo malo, pero él recordó que su Señor es perdonador y no le ocultó su pecado, le habló su pecado, le contó su pecado. Y el Señor le levantó y le restauró. Y así exhorta al pueblo de Dios a que busque el rostro de su Señor, a que busque el rostro de aquel que es lento para la ira y grande en misericordia. Que el Señor nos ayude a esto, que Él pueda glorificarse en nosotros. Bien, mis hermanos, como dijimos, la reflexión de la palabra, ¿cierto?, esta tarde va a estar en el Salmo 20. Así que me imagino que como ya lo buscaron, ¿cierto? Vamos entonces a darle lectura. Dice, tiene un título acá. He sido muy enfático en que los títulos no forman parte de la escritura originalmente, ¿cierto? Los títulos, los capítulos y los versículos se añaden, ¿cierto? Hubieron personas, los que tradujeron, ¿cierto?, los que recopilaron estos textos, que añadieron títulos acá para darnos una ayuda acerca de lo que puede tener, de lo que puede ser el contenido de lo que vamos a leer a continuación. Pero me gusta leerlos cuando va acorde al Salmo. En este caso el título ayuda bastante. Dice, oración pidiendo la victoria. Pero en este caso, yo diría más bien oración pidiendo la victoria para el pueblo a través del rey. A través del rey. Leemos. Dice así, al músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora
Conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Inclinamos nuestros rostros. Dios y Padre Celestial, tú, Señor, esta tarde nos has brindado, Señor, que esta porción de tu palabra, Señor, este texto. Y ciertamente, Dios mío, nosotros necesitamos que tú nos asistas. Nosotros necesitamos, Señor, que tú nos acompañes, que tú nos guíes, que tú nos orientes. En primer lugar, para entender lo que dice tu palabra, Señor. Abre, Dios mío, nuestro entendimiento. Danos luz, Señor, para que podamos nosotros recibir, degustar de este mensaje, Señor. Que nosotros podamos descifrar lo que dice tu palabra. Que podamos oír con claridad tus palabras para que después podamos obedecer, Señor. Y en ese punto te ruego, Dios mío, que tú no solo abras los ojos de nuestro entendimiento, sino que abras nuestro corazón. Porque de nada nos sirve a nosotros, de nada nos sirve, no nos es provechoso cuando podemos entender lo que dice tu palabra, cuando nuestra mente puede procesar lo que dice tu palabra, cuando tu voz habla con claridad, ¿cierto? Cuando somos iluminados, pero nuestro corazón no es doblegado para venerar tu palabra, para obedecer a tu voz, para oír de una forma no solo que escucha, sino que obedece. Una voz, Señor, que quiere honrarte a ti por medio de la obediencia a tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra transforme nuestras vidas, que traiga consuelo, que traiga edificación, que traiga exhortación, que Dios mío nos transforme cada día. Que podamos también deleitarnos en las excelencias de Jesucristo, quien se nos es comunicado desde Génesis a Apocalipsis, Señor. Que en tu palabra podamos ver a Cristo reflejado y que nuestros corazones sean inclinados en adoración. Que toda nuestra confianza esté en el supremo y altísimo Hijo del Dios viviente, en nuestro Señor, a quien tú has coronado y lo has sentado a tu diestra, Señor. Oh Dios mío, glorifícate a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos. Este salmo que nosotros acabamos de leer es un salmo bastante interesante. Los salmos anteriores que hemos visto en su mayoría muchas veces en las que el rey David, principalmente, quien es el que escribe los salmos, algunos de ellos, o al menos la gran mayoría de los que ya hemos leído, el rey David narra sus circunstancias, ¿cierto? Momentos difíciles, momentos en que está pasando por angustia, por pruebas, ¿cierto? Y ruega al Señor que tenga misericordia de él, que el Señor levante su cabeza al frente de sus enemigos, que no permita ser avergonzado frente a sus enemigos. Otras veces David ruega por la honra del Señor, es decir, que el Señor se alce sobre los demás, que el Señor demuestre su gloria, que el Señor se honre. Porque ciertamente muchos de los opositores de David también eran burlones. Eran personas que se jactaban de su fuerza, de su inteligencia, de sus razonamientos. Muchos de ellos eran idólatras que adoraban sus muchos dioses y se burlaban y derrochaban el nombre de Jehová. Y David, en su celo santo, como el hombre conforme al corazón que es, ¿cierto? Le dice al Jehová que él vindique, que él se vindique, que él se muestre como Dios. Que los enemigos de Jehová puedan callar, que los enemigos de Jehová puedan ser avergonzados. Mucho de ese contenido nosotros hemos visto en los salmos. O David rogando, ¿cierto? Como es en el Salmo 12, ¿cierto? Cuando David ruega por el pueblo de Dios, porque él ve que los justos, porque él ve que aquellos que son fieles al Señor dentro del pueblo de Dios son cada vez menos, y el pueblo se va contaminando y se va corrompiendo, y cada vez son más las personas que andan en idolatría, cada vez son más las personas que oprimen al que es débil, cada vez son más las personas que se olvidan del Señor y que se jactan de sus palabras. Toda esta clase de contenido hemos visto en los salmos. Pero ahora, este salmo es un salmo que es particularmente diferente. ¿Por qué? Porque este salmo es una oración que hace el pueblo de Dios a Jehová por causa del rey.
¿De qué se nos está hablando en este salmo? En este salmo, el pueblo de Dios iba a ir a la guerra. Y cada vez que el pueblo de Dios iba a la guerra, ¿cierto? El rey tenía que presentar sacrificios, tenía que presentar sus holocaustos y tenía que dirigirse al Señor, ¿cierto? Para que el Señor pudiese ayudarlo, ¿cierto? Acompañarlo y obtener la victoria para él y para su pueblo, ¿cierto? Si el Señor no recibía los holocaustos, si no recibía las ofrendas que el rey le estaba ofrendando, entonces el pueblo estaba perdido, porque el Señor no los iba a respaldar. Israel sabía muy bien de esto. En muchas ocasiones el pueblo de Dios salió a la batalla, y debemos recordar en aquellos textos, ¿cierto? En el Pentateuco, cuando se nos narra el tiempo de Israel en el desierto, hubo cierta ocasión en la que ellos quisieron ir a la guerra contra sus enemigos, pero no consultaron a Jehová, ni pidieron el respaldo de Jehová, sino que fueron confiando en sus propias fuerzas y en sus propias manos. De tal manera que el Señor no los respaldó. Y hubo gran mortandad para el pueblo de Israel. Esto fue cuando Josué estaba a cargo. Y ahí Josué comprendió: si el pueblo de Dios no va a la guerra, si no va a la lucha, respaldado por su Señor, si el Señor no respalda a aquel que está delante del pueblo de Dios en la lucha, entonces la lucha está perdida, la guerra está perdida. Entonces esto se trata de esto el Salmo. El Salmo puede ser un himno nacional incluso. Puede ser considerado como un himno nacional, porque el pueblo le ruega a Jehová: Señor, ayuda al rey, escucha las oraciones del rey, atienda a las oraciones del rey. Atiende a las oraciones del rey, y finalmente finaliza en el último versículo pidiendo que después, cuando el Señor haya respaldado al rey, cuando haya ayudado al rey, ¿cierto?, que el rey pueda hacer propicio a su pueblo. Es un salmo precioso. Bien, antes de reflexionar sobre el salmo hay un par de cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que el salmo está hablando en primera instancia y en el contexto general acerca de David. O sea, aquí David, inspirado por Dios, porque obviamente Dios es la fuente de los salmos, Dios es el autor detrás de los salmos, ¿cierto? Aquí David, inspirado por Dios, escribe este salmo para que el pueblo lo cante, para que lo ore, ¿cierto? Para que lo respalde a él cuando va a la guerra, para que le dé la victoria frente a los enemigos del pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces el pueblo, de cierta manera, va ante el Señor rogando por el rey, para que la intercesión del rey pueda ser escuchada. Y en segundo lugar, y es mi intención detrás de esta reflexión, el Salmo aún más profundamente habla acerca de el rey definitivo, el Mesías definitivo. Este Salmo nos habla acerca de Cristo. Nos habla acerca de Cristo. Cristo es el cumplimiento final de este Salmo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el ungido de Jehová finalmente. Él es este descendiente, este hijo de David, que habría de sentarse en el trono de David y cuyo reino debía ser perpetuo y eterno por los siglos de los siglos. Y este rey también tenía una lucha, también tenía que vencer, y este rey también tenía oraciones que debían ser presentadas al Señor, también tenía un holocausto, un sacrificio que entregar a su Señor para que su Señor fuese propicio a él, para que el Padre fuese propicio a él. Y nosotros, mis hermanos, hemos de confiar en el Rey. Pero no quisiera andar más en ese punto. Comencemos a reflexionar. Bien, este salmo se divide por lo menos en 5 partes. En la primera parte, que es desde los versículos 1 al versículo 5, dice: el coro o pueblo de Jehová pide por el rey, en los primeros 5 versículos. En su contexto inmediato se deduce que se trata de David, pero su contenido es profético y es mesiánico. O sea que nos habla acerca del Mesías, nos habla acerca de Cristo. Por lo que este salmo nos habla del rey Mesías, el cual habrá de tener el favor de Jehová. Leamos, dice: dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, le dice el pueblo de Dios, ¿cierto?, a este rey. Y alzaremos pendón, que es bandera, ¿cierto? Alzaremos banderas en
el nombre de Jehová, nuestro Dios, perdón. En el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. De tal manera entonces que llega el momento de la guerra, llega el momento en que los pueblos comienzan a atacar a Israel, ¿cierto? ¿Y David qué debe hacer? David comprende, David conoce la ley, David conoce a su Señor. Y él sabe que si él, como rey, como la persona que está delante, como la persona que debe gobernar, como la persona que debe dirigir los ejércitos, sabe que si él no está respaldado por Dios, la nación está perdida, el pueblo está perdido, él está perdido, todos están perdidos. Entonces, ¿qué hace David? David va y se presenta, se prepara y se presenta al Señor. Y presenta holocaustos. Nosotros debemos recordar que en la Escritura los holocaustos reflejan algo. El significado detrás de un holocausto es que el favor de Dios sobre hombres injustos, ¿cierto?, solamente puede ser dado cuando la ira de Jehová, que iba sobre estos injustos, es depositada sobre otro inocente, que se entrega, ¿cierto? El Señor cuando libra al pueblo de Israel, ¿cierto? Interesantemente, hoy estaba escuchando un sermón temprano, ¿cierto? Una reflexión en Éxodo. Y esa reflexión hablaba sobre este tema. Y básicamente ahí se enseña, ¿cierto? O apuntaba a este predicador a que el Señor va a librar al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero en la última, las 9 plagas, las 9 anteriores plagas, ¿cierto?, eran dirigidas solamente para aquellos que oprimían a Israel, aquellos de los cuales Israel iba a ser libertado, ¿cierto?, para los egipcios. Pero cuando llega la última plaga, esta plaga es diferente. ¿Por qué? Porque esta plaga no solamente iba a atacar a los egipcios, esta plaga también iba a ser dirigida al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué les estaba enseñando el Señor? Que el pueblo de Israel era un pueblo no que había sido libertado porque se lo merecían, porque eran tan justos y tan buenos delante del Señor, ¿cierto?, que por lo tanto Él iba a rescatarlos porque era lo que se merecían. No, todo lo contrario. El Señor iba a rescatar a un pueblo pecador de una nación pecadora. Pero este pueblo era pecador. Entonces, es interesante cómo el Señor puede vindicar a un pueblo, puede salvar a un pueblo, puede justificar a un pueblo, ¿cierto?, si este pueblo por sus pecados ya merece la condenación del Señor. Eso era lo que iba a pasar con el ángel. El ángel de Jehová no iba a discriminar, iba a matar a todo primogénito, sea egipcio, sea judío. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor los expía o les entrega una señal de la expiación, porque al final el que expía es Cristo. Pero les entrega algo para que ellos entiendan. Deben pintar, ¿cierto?, derramar sangre de cordero, ¿cierto?, cordero pascual, y deben pintar los dinteles de sus puertas. Entonces la casa donde el dintel de aquellas puertas estuviese manchada, ¿cierto?, pintada con la sangre de estos animales, el ángel de Jehová no iba a entrar a matar, ¿cierto?, no iba a entrar a quitar la vida. Es decir, el favor de Jehová, la expiación, la redención, no puede ser sin derramamiento de sangre, no puede ser sin un sacrificio. Entonces, de cierta manera, el favor del pueblo de Dios siempre fue mediante la expiación, mediante la redención. Y esto es lo que David entiende. Él presenta sus holocaustos, presenta sus sacrificios, ¿cierto?, antes de ir a la guerra, porque él sabe, si el Señor va a librar a este pueblo rebelde de sus enemigos, entonces el Señor debe, ¿cierto?, el Señor debemos dirigirnos a Él con holocausto, debemos dirigirnos con sacrificio. El pueblo debe recordar que el favor de Dios solamente se obtiene por medio de la expiación, por medio del derramamiento de sangre. Esto obviamente estaba apuntando a Cristo, ¿cierto?, quien era aquel cordero finalmente que iba a ser ofrecido por los pecados del pueblo y del mundo entero. Entonces esto hace el rey. Va y se dirige delante de la presencia del Señor y se derrama y ruega al rey que tenga favor sobre este pueblo, que entregue en su mano a sus enemigos para poder ser victoriosos por el bien del pueblo, de este pueblo rebelde.
Entonces, ¿qué hace el pueblo? ¿Cierto? El pueblo le ruega al Señor y dice que el Señor te oiga. Pero es interesante porque el pueblo se dirige al rey. Le dice al rey que el Señor te oiga en el día de conflicto. Que el Señor te oiga en el día de conflicto. Que cuando vamos a la guerra, cuando tú estés delante dirigiendo los ejércitos, cuando tú estés ahí dirigiéndonos, que el Señor te oiga, que el Señor te escuche, que el Señor te favorezca, que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Que el Señor sea contigo. Porque si es contigo, será con nosotros. Porque si es con el rey, será con nosotros. Y te envía ayuda desde el santuario, desde Sion te sostenga, es decir, desde su misma presencia, desde donde Él está, con su poder y con su autoridad. Que Él te envíe su ayuda. Que no te deje solo. Que cuando vayamos a la guerra, cuando vayamos al conflicto, el Señor esté contigo, Rey. Eso está orando el pueblo de Dios. Eso le estaba enseñando Dios a través de este salmo, escrito por David, inspirado por Dios, al pueblo. Ellos debían rogar que el Señor estuviese con su Rey, que el Señor respaldase al Rey. Dice que haga memoria de todas tus ofrendas, es decir, que las considere, que no rechace tus holocaustos, que no rechace tus ofrendas. ¿Por qué? Porque si el Señor rechaza el holocausto, si el Señor rechaza la ofrenda, si la ofrenda no es perfecta, si la ofrenda es defectuosa, con defectos, el Señor no la va a tomar y no va a favorecer al pueblo de Dios. Que el Señor acepte tu holocausto, que te dé conforme al deseo de tu corazón y que cumpla todo tu consejo. Ahora, ojo, aquí no se está refiriendo a cada uno de los deseos de David. Sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era hombre falible, sujeto a pasiones. Y eso queda bastante claro cuando vemos la historia de David en las Escrituras. Pero aquí se está hablando de este caso particular. ¿Cuál era el caso particular? El pueblo de Israel iba a entrar en guerra. Y el rey iba a presentar su sacrificio y sus oraciones al Señor para que fuese respaldado por Dios, para que el Señor les diera la victoria. Y ese es el deseo en el corazón de este rey. Un rey verdadero es un rey que procura que su Señor favorezca a su pueblo, que esté con ellos, que los proteja, que los libre. Es un rey que vela por el bien de su pueblo. Y esto es lo que está haciendo. Esos deseos son los que el pueblo le dice al rey: que el Señor cumpla todos los deseos de tu corazón, los que hay en este momento, que cumpla tu consejo. Dice nosotros, y aquí el pueblo va a hablar de su lugar, de cuál será su parte, la parte de ellos. Dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones, repiten. En otras palabras, cuando el Señor te conceda esa salvación, nosotros nos alegraremos. Y esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque de cierta manera aquí el Señor le está enseñando al pueblo de Dios de que ellos ya deben tener la plena conciencia de que el Señor les iba a dar la victoria. En otras palabras, por ejemplo, nosotros sabemos que vamos a pasar por circunstancias difíciles. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos que pasar por una prueba o vamos a emprender algo, ¿cierto? Vamos a hacer algo. Me imagino a los misioneros que viajan a países lejos, ¿cierto? Y tratan de ver y observan quizás las circunstancias difíciles por las que van a pasar. Entonces el corazón se llena de temor, se llena de angustia, ¿cierto? Porque no se sabe qué va a ocurrir. Pero ¿qué es lo que pasa con el pueblo acá? Él dice: nosotros vamos a alegrarnos. Nosotros vamos a ser felices. Nosotros vamos a obtener la victoria. En otras palabras, el Señor le está enseñando: tengan la confianza. Yo los voy a respaldar. Yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con el rey. Y es interesante, porque nosotros leíamos el Salmo en delante, ¿cierto? En donde se hablaba de que bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor, que no pongamos nuestra confianza en los príncipes, en los gobernadores. Interesante, ¿cierto? Y aquí se refiere, ¿cierto?, en el hombre en sí. Sin embargo, ¿por qué? Porque los hombres no tienen en sus manos, por su fuerza, no tienen las capacidades de alcanzar aquellas cosas que ellos buscan alcanzar. Solamente si estos hombres se disponen en las manos del Señor y hacen la voluntad del Señor, entonces van a ser respaldados y sus fines, si son buenos, si son conforme a la voluntad del Señor, van a ser prosperados. Pero los hombres, cuando confían en sus propias fuerzas, no. Cuando la ley de Jehová no es el fundamento de sus actos,
Esos hombres solamente están poniendo su confianza en sí mismos y por lo tanto no hay manera de confiar. No se sabe qué va a ocurrir, ¿cierto? Pero aquí es distinto. Porque el pueblo dice, nos alegraremos en tu salvación. Porque de cierta manera, este pueblo sabe, el rey está presentando la causa ante el Señor, ante Jehová. Está presentando holocaustos. Está reconociendo que nosotros necesitamos el favor de Jehová, que es por gracia, que es por gracia, que es por derramamiento de sangre inocente. Por lo tanto, el Señor va a ser propicio si hacemos lo correcto, si hacemos lo que el Señor nos manda hacer, si hacemos, como Él dice, reconocer que necesitamos del Señor, que solamente Él nos puede ayudar y que solamente es por gracia, entonces el Señor será con nosotros. ¿Se imaginan, mis hermanos, poder dar por sentado la victoria? El pueblo dijo, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Dieron por sentado, si tú nos respaldas, Señor, nos vamos a alegrar. Si el Señor oye tus oraciones, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Nos alegraremos, nos gozaremos. Será motivo de alegría, de fiesta. Dice, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Es interesante porque el pueblo podría decir, nosotros nos alegraremos en tu salvación, la salvación que Jehová te da, y alzaremos bandera en tu nombre, rey, en tu nombre, David. Pero no es así. Al final el gozo y la alegría del pueblo debía estar. Este salmo, este canto, le enseñaba al pueblo de Dios que su alegría y su confianza, finalmente más que en el rey incluso, en este caso hablando de David, debía estar en Jehová. Jehová que respalda al rey. Jehová que da la victoria. En el nombre de Jehová alzaremos bandera. Él será por quien alzaremos bandera. A Él le haremos propaganda, en otras palabras. A Él será a quien proclamaremos. A Él será. Porque Él, oh rey, te dará la victoria. Por eso nos alegraremos. Jehová conceda todas tus peticiones. Esta es la primera parte. La segunda parte, versículo 6, David menciona, ¿cierto? El rey en este caso, menciona su seguridad en que Jehová va a respaldar, que lo va a respaldar, pero aún más, que va a respaldar al Mesías, que va a respaldar al Mesías, que va a respaldar a su ungido. Cada rey en Israel era ungido, ¿cierto? Pero el supremo ungido es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Ahora conozco, dice David, que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde su santo cielo, repitiendo, ¿cierto?, lo que el pueblo oraba, ¿cierto? Que Él te oiga desde su santo templo, que desde Sión te oiga, te sostenga. Aquí ahora el rey dice, lo oirá de sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Aquí este rey no es un rey que va con duda, mis hermanos. Y eso es algo importante también. Cuando este rey iba con sus holocaustos, si el rey hacía como debía hacerlo, el rey queriendo honrar a su Señor, procurando llevar los animales más bellos, más perfectos, ¿cierto? Para que sea un sacrificio perfecto, ¿cierto? Una expiación, ¿cierto?, recibida por el Señor, un sacrificio, un holocausto recibida por Dios, ¿cierto?, grato. Él sabía que el Señor lo iba a salvar. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Él tenía pleno conocimiento, la plena confianza de que el Señor iba a estar con él. Iba a estar con él. Era esencial la confianza del rey a Jehová. Porque si el rey iba con duda, entonces el Señor no lo iba a respaldar. ¿Por qué? Porque estaba poniendo en duda las palabras de Dios, las palabras de su Señor, que si él iba delante de él, si iba reconociendo su necesidad de la gracia de Dios para poder darle la victoria, el rey sabía que si él hacía eso, entonces Jehová lo iba a respaldar. Jehová se lo había prometido. No podía tener ninguna duda en las palabras del Señor. No podía tener ninguna duda. Lo oirá desde los santos, desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Ahora quisiera detenerme aquí. Estamos hablando de David en este caso particular. Pero este salmo es un salmo, como le decía, mesiánico. Y esa ha sido también la razón por la que he querido reflexionar sobre los salmos. Porque los salmos, en primer lugar, si bien nos hablan de circunstancias particulares de la vida del rey David, nosotros podemos vernos también reflejados en ello. Los salmos realmente nos hablan de Cristo.
Cristo es el que está detrás. De hecho, Cristo es la voz detrás de los salmos. Cristo es el que canta, Cristo es el hablante lírico, Cristo es el verdadero compositor, el verdadero autor. Dice la palabra de los hebreos que Él era la voz que hablaba a través de los profetas. Él era la voz a través de los profetas. Y sí, David fue profeta, porque David profetizaba. En estos salmos David profetiza la gran victoria de nuestro rey que iba a emprender esta batalla contra las huestes del mal, ¿cierto? Para rescatar a su pueblo. Para rescatar a este pueblo, para vencer la muerte, para rescatar de las garras del infierno a este pueblo pecador e impío, para rescatarlos de sus pecados. Este rey iba a enfrentarse, iba a tener un día de conflicto y iba a dirigirse ante el Señor con un holocausto y una ofrenda completamente, mis hermanos, perfecta, una ofrenda suprema, un sacrificio, mis hermanos, sublime, que el Señor no iba a rechazar. El más perfecto sacrificio, su propia sangre, su propio cuerpo, su alma siendo derramada, mis hermanos, por la expiación definitiva de los pecados del mundo, para vencer y derrotar a Satanás, para arrebatar a las naciones de la mano de Satanás, para arrebatar al pueblo de sus pecados, para darles la salvación. Y el Señor iba a respaldar a este rey, lo iba a respaldar en su conflicto. Oh, sí, verdaderamente nosotros escuchamos a Cristo decir, Elí, Elí, lama sabactaní, ¿cierto, Señor? Señor, ¿por qué me has desamparado? Y claro, en cierto sentido, el Señor cargó en Él los pecados de nosotros y ocultó su rostro de Él. Pero paradójicamente, y algo que nosotros no podemos comprender, y no procuremos comprenderlo, porque los caminos del Señor son más altos que los nuestros, pero en cierto sentido el Señor lo respaldó. El Señor lo sostuvo para que Él pudiese soportar esta aflicción. Y Él mismo lo resucita de los muertos, venciendo la muerte. El Señor respaldó su batalla. Le dio la victoria en el día de conflicto a causa del pueblo de Dios. Y el Señor sabía. El Señor sabía que Él le iba a responder. Cuando derrama sus oraciones allá en Getsemaní, ¿cierto? Cuando le pide al Señor que lo glorifique, porque ya llegó la hora, que lo glorificara, que lo ayudara, que lo sostuviera. Le dijo, sí, si fuese posible pasar de mí esta copa, en su humanidad, claro, pásala, pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. En otras palabras, fortaléceme para que se haga tu voluntad. Esa era la victoria. Y la ofrenda era una ofrenda suprema. Mis hermanos, aquí el rey David está entregando animales, quizás cientos, miles de animales. Mis hermanos, los holocaustos eran holocaustos masivos. Los holocaustos del rey eran holocaustos en gran escala. Pero ni siquiera todos los corderos, todos los animales perfectos en Israel, mis hermanos, podían asemejarse a la expiación que Cristo iba a hacer por su pueblo, al holocausto con que Cristo, nuestro rey, se iba a presentar a Jehová para que les diera victoria en el día de conflicto. ¿Por qué? Porque fue su sangre. Fue la sangre del unigénito Hijo de Dios. Fue su alma siendo derramada, su espíritu siendo quebrantado en nuestro lugar. Fue su obediencia perfecta en esta tierra, desde que nace, mis hermanos, humildemente en un pesebre, siendo acompañado por bueyes, por burros, teniendo que soportar las maldades de los hombres en esta tierra, haciendo milagros, predicándole a incrédulos, restaurando gente. Toda su vida, mis hermanos, no hablo solo de la cruz. Toda su vida, desde que el Verbo se encarna hasta que asciende en gloria, mis hermanos, es un sacrificio, un holocausto, un sublime perfume derramado en la presencia del Señor. ¿Cómo nuestro Dios no iba a respaldar, mis hermanos, las oraciones y las peticiones de nuestro Rey que se enfrentó por su pueblo en el día de conflicto? Obviamente el Señor, nuestro Dios, le respaldó. Él es este rey definitivo del que habla el Salmo, más allá de David. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie, exclama el pueblo de Dios. Versículos 7 y 8, tercera parte. Mas nosotros. Aquí el pueblo hace un contraste entre aquellos que confían en su fuerza y en sus recursos, y ellos que habrían de esperar de Jehová el favor. De Jehová el favor.
¿Qué es lo que dice? El pueblo de Dios, recordemos, está orando porque el Señor, está diciéndole al rey, ¿cierto? Que el Señor oiga tus oraciones, que te acompañe en el día de conflicto, que te acompañe en la batalla. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en el Señor. En el Señor. Si Él te acompaña, si Él es propicio contigo, oh rey, tú tendrás la victoria. Los de afuera, los otros, las naciones enemigas, claro, tenían carros. De hecho, aquí cuando se habla de carros se refiere a lo más avanzado de la tecnología militar que pudiesen tener sus pueblos enemigos. Claro, sus pueblos enemigos podían ser quizás mayores en número, tener una mayor tecnología militar. Claro que sí, tener caballos, confiar en sus fuerzas, pero ellos tenían algo superior. Ellos tenían al Dios, a Jehová de los ejércitos, a aquel que está sentado en su trono, que gobierna sobre toda la creación y que la vida de los hombres están en sus manos, mis hermanos. Si David era respaldado por Jehová, si el rey, mejor dicho, era respaldado por su Señor, ¿qué podía importar grandes ejércitos, grandes tecnologías, la mucha fuerza que tuviesen los hombres, incluso la inteligencia? ¿Qué podía ser comparado a la mano fuerte de Jehová respaldando a su rey y a su pueblo? Claro, ellos confían en carros, ellos confían en su tecnología, en su fuerza, en sus caballos. De hecho, esto es interesante porque en Deuteronomio, no recuerdo el capítulo, el Señor le dice al pueblo de Israel, ¿cierto?, que ellos le iban a pedir a él tener un rey. Debemos recordar que el propósito inicial de Dios siempre fue él siendo el rey de su pueblo, él gobernando sobre su pueblo y teniendo jueces, ¿cierto?, que administraran sus estatutos y sus mandamientos al pueblo, pero finalmente él como el rey. Entonces, ¿qué ocurre? Jehová sabía que Israel se iba a corromper y que les iba a pedir un rey terrenal, ¿cierto? Alguien a quien tuvieran enfrente y que pudiese gobernarlos. Entonces él les dijo, bueno, ustedes me van a pedir un rey, les dicen Deuteronomio, pero procuren cuando pida este rey, que este rey estudie la ley, que este rey conozca la ley del Señor, para que sepa cómo conducirse. Y entre otras cosas les dice que este rey confíe en Jehová, que no confíen en sus caballos, en sus fuerzas, porque del momento en que él haga eso, del momento que él, en vez de poner la confianza en Jehová, comienza a poner la confianza en sus recursos, en su fuerza, en sí mismo, el Señor no lo iba a respaldar. Y ciertamente así eran todas las naciones. Todos los grandes imperios se construyeron a través de las fuerzas, ¿cierto?, de los hombres. En eso confiaban ellos. Pero el rey que gobernara sobre Israel debía ser un rey que confiara en el Señor y con una confianza que obedece, con una confianza genuina, con una fe que obrara. Con una fe que obrara. Esa fue la diferencia entre Saúl y David, ¿no? Saúl confió en sus fuerzas, decidió hacer las cosas a su manera, no confió en el Señor. Confió en su inteligencia, en sus ideas, pero no en el Señor. Y David, como el tipo imperfecto de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, tenía puesta su confianza en el Señor. ¿Y por qué digo imperfecto? Porque al final David sí tuvo pecado, sí fue hallado en pecado, pero era el hombre conforme al corazón de Dios. Era quien mejor nos podía enseñar acerca de estas cosas. Entonces no, el pueblo de Dios y el gobernante no debe tener su confianza puesta en su inteligencia, en su fuerza, en su tecnología, en sus manos. Debe tener puesta su confianza en el Señor. Y así mismo el pueblo debía confiar en el respaldo que Dios iba a darles por medio de su rey. De lo contrario, no iba a ser posible. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Es decir, nosotros no vamos a recordar nuestros carros, nuestros caballos, el número de hombres preparados para la batalla. No, vamos a recordar a Jehová. Jehová nos va a respaldar. Jehová tiene que estar con nosotros. ¿Recuerdan el salmo que leímos hace el último devocional en el que pude participar? Si el Señor no construye, no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí también es aplicable. Si el Señor no va a la guerra, si el Señor no respalda con su mano poderosa en la guerra,
En vano van a la guerra los hombres. David comprendió eso. En sus libros, en el Pentateuco, estaba escrita la historia de este pueblo que bajo el gobierno de Josué quiso ir a la guerra sin el respaldo del Señor y las consecuencias de eso. Por lo tanto, no tenían más opción, no hay más razón, no hay más lógica. La confianza solamente debe ser puesta en el Señor. Porque aunque hayan grandes ejércitos, ¿qué importa si es el Señor el que está delante en la batalla? ¿Qué importa si el Señor respalda al rey y a su pueblo? Ellos flaquean y caen, más nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Por qué? Porque el Señor iba a estar con ellos. Finalmente, el versículo 9, el pueblo clama el favor de Jehová y que el Mesías les oiga a estos invocarle. Aquí cambia la dirección de lo que se viene cantando o orando en este salmo. Lo que el Señor quería que cantaran y orara al pueblo de Dios. Porque vimos en todo el resto de los versículos anteriores cómo el pueblo se dirigía al rey diciéndole que el Señor te oiga, que te respalde, que te oiga desde su templo, que su mano esté contigo, etcétera, etcétera. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, nosotros lo hacemos porque ponemos nuestra confianza en el Señor, no en los hombres, etcétera. Pero al final, el pueblo clama y dice, bueno, salva Señor, respalda Señor, sé tú con nosotros, sé tú con el rey. Y después dice, ahora se dirigen al Señor, no se dirigen al rey, ¿ve? Se dirigen al Señor y dice, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Interesante, o sea, pasó de decirle al rey que el Señor te escuche, que el Señor te respalde, y después se dirigen al Señor en el último versículo diciéndole, Señor, que cuando nosotros nos dirijamos al rey, que cuando nosotros invoquemos al rey, que cuando vayamos a la presencia del rey, ¿cierto? Que Él nos oiga el día que lo invoquemos. Y esto es interesante porque hay un cierto sentido aquí. Mencioné los dos aspectos, ¿cierto? El primer aspecto es David como este rey del que se está hablando, porque este es el contexto inicial, este es el contexto, podríamos decir, esta es la historia en sí. Y en otro lado tenemos a Cristo. En el caso de David, los reyes en Israel finalmente eran personas que debían atender las solicitudes del pueblo. Cuando alguien entraba, mis hermanos, en dificultades, cuando alguien tenía algo contra otra persona, se le había hecho daño, los habían, ¿no es cierto?, les habían robado, les habían estafado, etc. Ellos se dirigían ante el rey y el rey tenía que ver sus causas. Tenía que hacerles juicio y justicia. El rey debía atenderlos, ¿no? El rey debía ser aquel puesto por Dios, usando la sabiduría de Dios para atender a su pueblo. El rey no debía ser un rey mezquino, gobernante, que se enseñoreara sobre su pueblo, sino que un rey que debía servir a su pueblo. Que cuando el pueblo lo invocara, que él los escuchara, que los oyera, que le fuese propicio. Así nosotros lo vemos que es con David, así lo es con Salomón. De hecho, Salomón ora al Señor para que le dé sabiduría precisamente para poder, ¿cierto?, ayudar, ser propicio a su pueblo cuando ellos le invoquen, cuando ellos vayan delante de su presencia y les presenten su caso. Eso es un sentido. En otro sentido también, el rey obviamente debía acompañar a su pueblo a la guerra. Cuando el rey no acompañaba a su pueblo a la guerra, era como si el pueblo estuviera sin respaldo. ¿Por qué? Porque aquel que era su líder no estaba con ellos. Y eso le ruegan a Jehová. Porque, ¿qué es lo que pasa? La palabra del Señor nos dice que cuando el Señor quiere juzgar a su pueblo, les da malos gobernantes. Les da malos gobernantes. ¿Y a qué me refiero yo con un mal gobernante? No me refiero precisamente a una persona que no sea conservadora, a una persona que no sea simpática a la cosmovisión o a las ideas o a la doctrina de este pueblo, ¿no? Sino que me refiero, les da personas que no tienen temor del Señor, que no consideran la ley de Dios como aquel instrumento a través del cual se debe hacer equidad, juicio y justicia, sino que lo hacen en sus propias ideas y en sus propios pensamientos. Cuando el Señor hace esto, el Señor juzga a un pueblo. Cuando el Señor retira su mano
de su pueblo, Él les da gobernantes impíos. ¿Y qué es un gobernante impío? Es todo aquel que no ame a Cristo. Es todo aquel que no diga su palabra es verdad y por su palabra voy a gobernar y voy a reinar y voy a hacer justicia. Sino que lo voy a hacer en mis propios medios, en mi entendimiento, en mis razones, usando el sentido común. Bueno, Israel conoció de esto. Lo vivió con Saúl, ¿cierto? Comenzó a vivirlo a mediados del reino de Salomón, cuando Salomón comienza a pecar contra el Señor y a tener muchas mujeres y a traer idolatría en Israel, y finalmente los hijos de Salomón que dividen el reino de Dios, y al final es una larga lista de reyes impíos que llevan al pueblo a idolatría y los oprimen también. Los oprimen, los juzgan. Cuando el Señor quiere juzgar a un pueblo, Él les da un rey que no tiene temor de Él. Y al no tener temor de Él, tampoco, mis hermanos, este rey en sí va a escuchar las peticiones de su pueblo. ¿En qué sentido? Porque, ¿qué era que el rey los escuchara el día que lo invocaran? Era que el rey pudiese resolver sus conflictos a la luz de la palabra de Dios. Ahora, si un rey resolvía sus conflictos no a la luz de la palabra de Dios, este rey ya no los estaba escuchando, básicamente. Este rey ya no les estaba sirviendo. Este rey ya no les estaba gobernando con justicia. Les estaba gobernando con injusticia. Y las consecuencias de eso siempre para Israel son malas. Son malas. En otras palabras, estaba rogando al Señor que este rey fuese un rey conforme a su corazón. Que fuese un rey que los respaldara mediante la obediencia a Jehová de los ejércitos. Entonces, mis hermanos, esto es interesante porque ahora nosotros hablamos de Cristo, sin mirar a David. David en un momento, él usó de su autoridad para hacer algo muy malo. ¿Cierto? La historia de David con Urías y con Betsabé. Pero en el caso de nuestro Señor, el pueblo le clama y le dice a Jehová que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Porque al final, Cristo, a diferencia de David, Él está investido con una autoridad real, mis hermanos, distinta a la de David. Porque no solamente era el descendiente de David, sino que también era hijo del Altísimo. Dios hecho carne. Y por lo tanto, si Dios hecho carne oía a su pueblo el día que el pueblo le invocare, cuando se hallara en angustias, en dificultades, cuando necesitaran justicia, cuando necesitaran libertad, cuando necesitaran ser libres de sus opresiones, sea de sus pecados, sea de circunstancias, sea de lo que sea. Si este rey, hijo del Altísimo, les escuchaba, mis hermanos, sería próspera su situación. Él lo haría de una forma justa. Ahora, la pregunta es, y aquí está la aplicación cristocéntrica. El Señor, nuestro Señor, nos escucha. Él intercede por nosotros. Y Él nos da la confianza de que cuando nosotros lo invocáramos, Él estaría con nosotros. Ahora, ¿eso en virtud de qué? ¿En virtud de qué? ¿En mérito de qué? De que Cristo, mis hermanos, se entregó a sí mismo como estos holocaustos, estos sacrificios. Entregó sus peticiones a Jehová y Jehová le respaldó. Le ayudó a mantenerse perfecto y sin pecado en todo su ministerio desde que nació, lo sostuvo, le guardó de la muerte hasta el día en que debía ser entregado como sacrificio vivo y perfecto delante de su presencia, hasta que fuese el cordero inmolado, le guardó, le protegió de las acechanzas de sus enemigos, de las tentaciones del maligno. Allí en el desierto, en los 40 días en que fue tentado, el Señor le fortaleció, le respaldó. En la cruz lo respaldó. Aunque volvió su rostro de él, mis hermanos, no dejó de fortalecerlo para que él entregara su vida en expiación por nuestros pecados. Y una vez en la tumba, mis hermanos, le dio la victoria venciendo a la muerte, resucitando en gloria y en majestad. Y una vez resucitado, le corona de toda gloria y de toda honra y lo sienta a su diestra para reinar ya sobre todo reino, sobre toda nación, como el Dios hombre, rey, el ungido, el Mesías de Jehová, el ungido del Señor, el Cristo,
el Kyrios, el Señor. Ahora se le ha dado toda potestad sobre los cielos y sobre la tierra, de tal manera que nos puede enviar a nosotros a las misiones. ¿A qué? A discipular naciones, a traer no personas, naciones, mis hermanos, naciones a su presencia, naciones a la obediencia del Señor. Nosotros somos ese Sion del cual Isaías profetiza, del cual saldría la ley y los pueblos se acercarían y aprenderían de la ley de Jehová. ¿Por qué? Porque Cristo reina. Cristo reina. El Señor, Jehová, el Padre, ¿cierto? El Padre respaldó a su Hijo. Respaldó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la petición del pueblo es que este Rey nos oiga el día que lo invoquemos. ¡Wow, mis hermanos! La necesidad de nosotros de que Cristo nos escuche, que Él nos oiga. Así como Dios lo oyó a Él para darnos el favor a nosotros, así también nosotros debemos rogar al Señor por ser propicios. Ahora, ¿cuándo nuestro Señor es propicio a nosotros? Cuando somos humildes, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando dolidos por nuestros pecados acudimos a nuestro Señor, cuando las circunstancias nos invaden y lejos de confiar en nuestra fuerza, nosotros tenemos clarito, mis hermanos, tenemos bastante claro que no podemos hacerlo en nuestra fuerza, en nuestras manos, sino que en Él. Aquel que va delante de Cristo debe ir en arrepentimiento, en humildad y en una completa fe, mis hermanos. En una completa fe. Debe ir a Cristo no como la opción B, C o D, sino como la opción A, sabiendo que Él es el único del cual podremos nosotros recibir respaldo. ¿Recuerdan lo que le dice a sus discípulos en la Gran Comisión? ¿Cierto? Que fueran y que hicieran discípulos a las naciones, y dice, y yo estaré con vosotros. En otras palabras, yo les oiré el día que ustedes me invoquen. Yo estaré con ustedes. Yo tengo todo poder y toda autoridad. El Señor me ha respaldado. El Señor me ha ungido. El Señor ha sido propicio conmigo. Y por lo tanto, yo estaré con ustedes. Entonces nosotros, mis hermanos, de este salmo, al igual que el pueblo de Israel, nosotros podemos comprender una cosa. Una, que nuestra confianza debe estar en el Señor. Dos, en Cristo ya hemos cumplido el hecho de que Él le ha respaldado y le ha favorecido. Y Él le ha dado la victoria sobre sus enemigos, que son nuestros enemigos. Él nos ha rescatado de nuestros pecados, nos ha rescatado del gobierno de Satanás, nos ha rescatado de la muerte, mis hermanos. Dios le dio la victoria a su Cristo. El Padre le dio la victoria a su ungido. Y en tercer lugar, nuestra total dependencia en Dios, en el Padre y en el Hijo. ¿Y por qué no decirlo? En el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque no es sino por el Espíritu que podemos interceder, ¿cierto? No es sino por el Espíritu que podemos acercarnos al Padre a través del Hijo. Por los méritos de Cristo. Por las excelencias de nuestro Rey. Esta es la reflexión, mis hermanos. Que nosotros podamos poner nuestra confianza en Cristo. Cristo, mis hermanos, dio este cumplimiento. Cuando nosotros leemos, oramos o cantamos este salmo, no lo cantamos como esperando que el Señor vaya a favorecer a Cristo. No, Él ya le favorece. Él ya se cumplió este texto, ya se cumplió su palabra. Él ya favoreció a Cristo. Le resucitó, mis hermanos. Le resucitó y lo ha coronado de gloria. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Poner nuestra confianza en el Señor. La misma confianza que el pueblo tenía que ver hacia el futuro, nosotros podemos hacerlo ahora mirando hacia el pasado, al hecho de que Dios ha respaldado a nuestro Rey, quien reina sobre todo y sobre todos. Recordemos lo que decía el Salmo que vimos en el llamado a la alabanza. Bienaventurados aquellos que ponen su confianza en el Dios de Jacob. No confiemos en príncipes, mis hermanos. No confiemos en hombres que gobiernan bajo sus propias manos, bajo su propio entendimiento, bajo su propia inteligencia. No pongamos finalmente nuestra confianza sobre ellos. Nuestra confianza debe estar en Cristo. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el que gobierna. Y Él manda a los príncipes y a los gobernantes de las naciones que besen sus pies. El Padre manda a las naciones, besad los pies del Hijo, honrad al Hijo. Dice el Salmo 2, dice, honrad al Hijo. Déjenme ir al Salmo 2.
Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira. Reyes, sed prudentes, versículo 10. Admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Aquí está hablando de su Hijo. Él ha sido sentado en su trono, a la diestra, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mis hermanos, por tanto, nuestra confianza no debe estar puesta en César, no debe estar puesta en hombres, no debe estar puesta en nosotros, en nuestras capacidades, no debe estar puesta en el común de la gente, no debe estar puesta en la democracia, no debe estar puesta en nuestra inteligencia. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. ¿Quién es el que levanta imperios y el que destruye imperios? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. En Él debe estar puesta nuestra confianza. Él es el que ha de edificar la casa para que entonces los edificadores no construyan en vano. Él es el que velará la ciudad. Él es el que guardará la ciudad, mis hermanos. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Si alguien te dice, este país está mal, ¿qué puedo hacer yo? Tú no le vas a decir, pone tu confianza en tal o cual hombre. Tú debes decirle, este país será próspero cuando ponga su confianza en el Señor Jesucristo. Cuando reconozcan el reinado de Cristo y besen sus pies y se inclinen delante de Él y confiesen con sus bocas que Él es el Señor de señores. Entonces, mis hermanos, cuando el mundo vive en consecuencia, entonces este mundo hallará bien y prosperidad. Entonces, mis hermanos, ahí está puesta nuestra confianza. Mis hermanos, una aplicación práctica en estos últimos días. ¿A quién has llamado a las personas a poner su confianza? ¿Les has hablado a Cristo más de un hombre? Perdón, ¿a las personas más de un hombre que de Cristo? ¿A quién has hecho propaganda, mis hermanos? Como cristianos, ¿dónde está nuestro llamado? Mis hermanos, que el Señor traiga arrepentimiento sobre nuestras vidas. Si estos días le hemos hablado a las personas más de un hombre, sobre todo un hombre que no tiene temor del Señor, sobre todo un hombre que se avergüence de la palabra del Señor como la única ley válida para gobernar, ¿cierto? Como muchas veces nosotros nos avergonzamos extrañamente cuando nos dicen, ¿tú te crees dueño de la verdad? Claro que somos dueños de la verdad, mis hermanos. Tenemos la palabra del Señor y es la verdad. Somos dueños de la verdad. No es una ofensa, no es razón para avergonzarse. Entonces, si una persona se avergüenza de la palabra del Señor y dice, no, es que voy a usar el sentido común, es que etcétera, etcétera, no piensen que voy a usar la palabra. Si una persona actúa de esa manera, esa persona está abominando al Señor. No tiene temor de Jehová, por mucho que lo diga. No tiene temor de Jehová. Entonces, ¿a quién vamos, mis hermanos, nosotros a hacer propaganda? Es a Cristo. Es a Cristo. Así como a la persona le decimos, tu vida será restaurada. Si te sometes a Cristo, si por fe te acercas a Dios por medio de Cristo, si reconoces todos tus pecados y comienzas a vivir una vida que lo honre y te congregas, porque las ovejas solamente andan en rebaño, no andan solas. No andan solas. Si te congregas, rendir tu vida a los pies de Cristo, seguir todos sus mandamientos, reunirte con su pueblo, adorarlo con su pueblo, con tu familia y en tu vida íntima. Amarle con todo tu corazón. Eso le decimos, ¿cierto? Sí, pero cuando se trata de las naciones, mis hermanos, es exactamente lo mismo. Si hoy en día un gobernante o alguien te dijera, mi vida está en ruinas, pero también mi país está en ruinas. Este fue un video que compartió un hermano y tiene toda la razón. Mi vida está en ruinas, pero también mi nación está en ruinas. ¿Qué puedo hacer? Honra al Señor Jesucristo. Honra al Señor Jesucristo. Y sírvelo a Él. Y no tengas temor de decir, esto es lo correcto, porque la palabra de Dios dice que es lo correcto. Y así mismo a cada persona, mis hermanos. Nosotros somos heraldos de Cristo y de nadie más. Heraldos de Cristo y de nadie más, mis hermanos. De nadie más. Que nuestro celo esté porque los reyes de la tierra besen los pies de Cristo y se humillen delante de Cristo. Y nosotros también humillémonos delante de Cristo, porque Él es el Rey. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Oramos. Dios y Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú aceptaste los holocaustos de Cristo. Aceptaste su sacrificio. Aceptaste, Señor, como una ofrenda
una ofrenda grata, agradable, toda su obediencia, toda su vida perfecta, todos los males por los que tuvo que pasar, el cómo fue guardado de la tentación. Tú no tuviste en poco, Señor, cuando transpiró sudor de sangre, Señor. Tú no tuviste en poco su sacrificio en la cruz. Ciertamente, Señor, la resurrección es la prueba fehaciente de que tú, Dios mío, has respaldado a tu Hijo, a nuestro Rey. Y te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque hoy nosotros podemos decir, Cristo ha cumplido esta palabra. Podemos confiar en tu mano sobre nosotros, respaldándonos, ayudándonos, Señor, dándonos la victoria. Así ponemos nuestra confianza en ti, porque tú has respaldado a nuestro Rey. Te honramos, Señor, te adoramos por Cristo nuestro Señor. A Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Vamos a escuchar un salmo, ¿cierto? Y posteriormente vamos a orar ya para poner fin a este devocional. Orar, ¿cierto? Por peticiones y poner fin al devocional. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Amén. Dios y Padre amado, me dirijo delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres fiel, sabiendo que tú eres misericordioso, Señor. Así como nos decía este Salmo 117, recién cantado. Señor, te pido que tú tengas misericordia de las personas, Señor, que han presentado peticiones delante de ti. Quisiera interceder, Señor, por aquellos que se encuentran en angustia, sea por sus enfermedades, Señor. Enfermedades tan terribles, Señor, que hoy en día invaden la vida de las personas, en especial de hermanos, Señor. Te pido, Dios mío, que acompañes a nuestro hermano Francisco. Que lo respaldes, Señor, que lo ayudes en su proceso por el que está pasando. Asimismo te pedimos por nuestro hermano Eduardo Cerón. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Rosita, Señor. Y así por cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, que no están pasando por un mejor momento de salud. Pero también te pedimos, Señor, por toda persona, por todo hombre, Señor. Tú, Dios mío, viniste y trajiste, Dios mío, sanidad a los hombres. Pero ciertamente la mayor sanidad que los hombres puedan recibir es la sanidad del alma. Es primeramente tener un encuentro cercano con tu Hijo Jesucristo, para que entonces sus vidas puedan ser sanas, para que su alma pueda ser sana y restaurada. Y aun si desfalleciesen en sus huesos, Señor, ellos irán a ti, a la gloria, Señor. Ese es el mayor bien que el hombre puede recibir.
pero te pido que los respaldes, Señor. Te pido también que las angustias, cuando la esperanza parece que se va, cuando parece que ya no hay nada en que sostenerse, nada que mirar, nada en que haya refugio. Oh Dios mío, sé tú el refugio de los hombres. Sé tú el refugio de aquellos que te necesitan, Señor. Ellos piensan, Dios mío, y siguen detrás de cosas pensando que son las cosas que necesitan, que ahí van a hallar seguridad, que ahí van a hallar reposo para sus almas, pero no, solo en ti se puede hallar reposo. Señor, te ruego que tú te presentes a las vidas de todos aquellos, Señor, que están angustiados, Señor. Así como dice tu palabra, el Espíritu del Señor ha ungido a nuestro Cristo para anunciar buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para ayudar a los desamparados, para anunciar el año agradable de Jehová. Eso te ruego, Señor, por cada uno de los que están enfermos, desconsolados, Señor, angustiados, Dios mío, que están pasando por dificultades, que están atravesando dudas, Señor. Hoy en día nosotros vemos un mundo que va, Dios mío, quizás en decaída. Cada vez las personas van a ir tomando el rumbo que están tomando, Señor, y van a ir en picada, Señor. Pero tú sostienes a los que son tuyos, tú sostienes a los humildes, tú sostienes a aquellos que vayan delante de tu presencia. Danos, Señor, esperanza, danos, Señor, fe, danos más fe, Señor. Necesitamos fe, necesitamos confiar en ti, necesitamos, Señor, mirar como este pueblo ideal que tú nos hablas en este Salmo 20, Señor, lo que tú esperas de tu pueblo, un pueblo que confía en ti, que no confía en sus pueblos, en sus circunstancias, que no confía en sus medios, que no confíe en su fuerza, sino que ponga su plena confianza en ti, Señor. Nada hay que traiga más paz y sanidad al corazón que un pueblo, un grupo de personas, Señor, que están sometidas a ti, confían en ti, confían en tu reino, confían en tu gobierno. Oh Señor, te ruego por esa paz. Solo tú nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Solo tú, Dios mío, eres el que reina sobre todo. Entonces, Señor, también te doy gracias, Dios mío, por este tiempo que hemos podido compartir. Bendice a cada uno de los que se ha podido conectar. Bendice a aquellos que puedan ver después esta transmisión en gran manera. Te agradezco, Señor, por esta instancia que hemos podido tener juntos. Te agradezco infinitamente por tu palabra, Señor, que confronta, tanto como confronta nuestra vida, tanto como nos edifica, también nos exhorta, Señor, y también nos consuela, Señor. Sabemos que podemos confiar en ti. Tú has oído, Señor, los holocaustos de nuestro Rey. Y gracias, Señor. Te ruego, Dios mío, que si en algo he fallado, que tú me perdones, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú libres también, si he pronunciado palabras de error, que tú libres, Señor, a tu pueblo. Y si lo que he dicho ha sido conforme a tu palabra, te ruego entonces que tú bendigas a tu pueblo, que tú nos bendigas a nosotros por medio de la obediencia a tu palabra. Sea honrado en todo. A ti sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos ahí, familia Cerón Silva, hermana Sonia, hermano Andrew, ¿cierto? Personas que se han podido conectar, son los que he visto. Pastor Ubaldo también, que hizo un comentario por ahí. Que Dios les bendiga en gran manera. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por acompañar, ¿cierto?, este devocional. Y que el Señor les bendiga. Que, bueno, ya hemos entrado al fin de semana. Que mañana podamos prepararnos, ¿cierto?, hacer todo lo que debamos hacer. Y que el domingo podamos honrar a nuestro Señor. Tener un tiempo de intimidad con Él de 24 horas. Que podamos honrarle, que podamos buscarle con todo nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y bien, este es el fin de la transmisión. Y como es la bella costumbre que hemos tenido, terminamos esta transmisión con el último canto. Les voy a compartir el Salmo 65 del Salterio de Ginebra. Muchas gracias. Tuya es, oh Dios, la alabanza que se te da en Sion. Se te han de pagar sin tardanza votos con devoción. Oyes la oración a ti hecha, todo hombre a ti vendrá. El habla inicua fue mucha, mas nos perdonarás.
llamas hasta ti, para que habite en tus atrios, por siempre ya feliz. Del bien de tu casa seremos saciados en verdad, del bien del templo en que te vemos, templo de santidad. Responderás en tu justicia, con maravillas tú, y mostrarás tu omnipotencia, Dios de nuestra salud. Tu esperanza verdadera, por tu inmensa bondad, eres de la tierra entera, del mar la extremidad. Tú el que afirmas los montes con su grande poder, cuando de valor tú te ciñes, sin nada que temer. El que sosiegas el estruendo de las olas del mar, de los pueblos en un momento, silencias el tronar. Los habitantes pues del mundo, tú obran de temer, mas las mañanas alegrando vas y el atardecer. Las tierras visitas, las riegas, con riquezas están, con tu río lleno de aguas, les procuras el pan. Haces de aguas abundantes los surcos empapar, y con corrientes refrescantes todo canal bajar. La tierra con lluvias ablandas y las haces florecer. El año de bienes coronas, grosuras es llover. Ordena sobre las estepas tus nubes destilar, y los collados de alegrías se ciñen sin tardar. Los llanos de rebaños vistes, los valles con la mies van dando jubilosas voces, cantando tu poder.